Buenos días. Vamos a ver los 7 criterios de la textualidad en un discurso. Estos 7 criterios de textualidad en un discurso tienen que ver con las relaciones que se van a establecer entre el emisor y el receptor y entre el emisor y la obra. Los 7 criterios del discurso serían la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Vamos a ver qué sería un texto. Un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple con 7 criterios de textualidad. Si alguno de ellos no está presente en el texto, no se considera como un elemento comunicativo. Estos 7 criterios de textualidad van a servir para favorecer la comunicación entre el emisor y el receptor. Los primeros términos que tienen que ver con el texto serían la cohesión y la coherencia. Ambas van a designar operaciones enfocadas hacia los materiales discursivos o a los materiales textuales, es decir, van a ser las características que va a presentar el texto en el discurso. El primer criterio sería el de la cohesión. La cohesión va a estar dada principalmente por cómo van a estar estructurados el texto en los diferentes párrafos, en las diferentes oraciones, y estos párrafos y estas oraciones tienen que tener una cohesión, tienen que estar integrados, tienen que seguir un todo armonioso, un tono que tenga un sentido. Van a aparecer cuando nosotros estamos escribiendo y van a conectar las diferentes secuencias que van a aparecer en el propio texto. El segundo criterio de la textualidad sería la coherencia. La coherencia tiene que ver con cómo están relacionados los conceptos, las relaciones y cómo se van a establecer estas relaciones en base a la causalidad. Puede haber relaciones de causa, relaciones de posibilidad, relaciones de propósito, que van a estar integrando la coherencia de un texto. Si yo no entiendo el texto, si me cuesta mucho trabajo entender este texto, va a ser porque este texto no es coherente. Si nos fijamos, estas dos características tienen que ver principalmente con el discurso escrito y con las características para que este discurso pueda ser entendido por los diferentes receptores. Uno, mediante la cohesión, que deben estar integrados armoniosamente los diferentes párrafos, y también mediante la coherencia, que sería el manejo de conceptos, el manejo de ideas y el manejo de las relaciones que se van a establecer a lo largo del texto. Vamos a trabajar con la coherencia y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia. Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente, es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún fundamento, no es un texto coherente. Bien, vamos a trabajar ahora con la cohesión. Cohesión. La cohesión en un texto se va a dar a partir de una serie de elementos que se llaman mecanismos de cohesión. Lo que hacen estos mecanismos es establecer una conexión entre las ideas de un texto.
Una de las características, uno de los mecanismos de cohesión es lo que se llama elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión. La elipsis lo que hace es omitir un elemento que ya se mencionó anteriormente, entonces se puede reponer por el contexto. Omitir un elemento. Es decir, si yo ya, por ejemplo, utilicé una palabra o hablé de un determinado tema, no es necesario que lo vuelva a repetir, porque yo sé que por contexto ese elemento que no está dicho se puede reponer. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución léxica, ¿sí? La sustitución léxica consiste en el reemplazo de una palabra por otra de un significado similar. Reemplazo de palabras. Por ejemplo, los sinónimos. Es decir, yo no utilizo siempre la misma palabra, sino que voy utilizando sinónimos para que no haya una excesiva repetición de aquello que estoy diciendo. Entonces, con una palabra diferente, digo la misma idea que dije con otra palabra. Bien, dentro de la sustitución hay otros mecanismos, pero no es necesario verlos ahora. Otro de los mecanismos de cohesión, otro de los elementos, son los conectores. Los conectores permiten organizar el relato, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores con los que vamos a trabajar en este video. Por un lado tenemos los conectores temporales. Los conectores temporales lo que van a hacer es ubicar las acciones en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo antes, después, luego, a continuación, por último, ¿sí? Entonces ubican la acción en el tiempo. Además de los conectores temporales, encontramos los conectores adversativos. Los conectores adversativos van a mostrar una oposición entre las ideas que están uniendo, ¿sí? Entonces, algunos de ellos son pero, sin embargo, ¿sí? Lo que hacen es plantear una oposición entre dos términos. También tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a relacionar una acción que funciona como causa y otra que funciona como consecuencia. Por ejemplo, porque, puesto que, pues, al respecto. Bien. Después tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos van a conectar dos acciones y establecer que una es la consecuencia de la otra. Por ejemplo, en consecuencia. En consecuencia, de modo que, por eso. Y por último, vamos a ver los conectores aditivos. Los conectores aditivos van a conectar dos ideas o elementos que aportan información. Por ejemplo, y además. Hay otros tipos de conectores también, pero en este video vamos a trabajar solo con estos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro que resuma lo que dijimos hasta ahora. Entonces, hablamos de los mecanismos de coherencia y cohesión. Y dijimos que un texto se define por la coherencia, que tiene que ver con el orden lógico de la exposición o de la información, y la cohesión, que depende de determinados recursos. Depende de recursos para organizar lo que se está diciendo. Ahora vamos a ver otra serie de conceptos que tienen que ver principalmente con el receptor, que tienen que ver con el usuario. Las categorías del texto que tendrían que ver con el usuario serían la intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Estas nociones del texto principalmente sirven para que exista una mayor comunicación entre el receptor y el emisor. La primera de ellas sería la intencionalidad. Siempre va a existir en todo tipo de discurso una intención por parte del autor, por parte del emisor, por parte del hablante, con respecto a aquello que quiere comunicar. El autor o el emisor siempre van a querer atraer la atención consciente para lograr determinados objetivos específicos en su mensaje.
Esta sería una característica muy importante del discurso y que también va a estar relacionada con la comunicación. Casi ningún mensaje ni casi ningún texto carecerían de esta intencionalidad, sino todo mensaje, todo texto va a tener una intencionalidad. La intencionalidad es muy importante dentro del discurso para que se pueda dar un resultado, para que se pueda dar lo que el emisor pretende hacer con este mensaje o con este texto. Vamos a ver algunas de esas características. El emisor o el autor va a tener siempre una intencionalidad y esta intencionalidad tiene que ver con que quiere llamar la atención del espectador. Quiere llamar la atención del espectador por alguna necesidad, por alguna función que quiere provocar en este receptor. Puede ser que el autor quiera comunicar, quiera informar o quiera persuadir. De hecho, estos tres tipos de comunicación no serían excluyentes y no estarían relacionadas. Siempre quiero comunicar, pero a lo mejor al mismo tiempo quiero persuadir, o para persuadir necesito de la información. Entonces, estas tres categorías estarían siendo complementarias y en las diferentes partes del mensaje se daría información, se comunicarían determinados tipos de aspectos o también se persuadiría. Esta intencionalidad se va a caracterizar porque va a estar dada dentro del lenguaje oral, del lenguaje escrito y del lenguaje visual. También se puede dar en los diferentes medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa y el internet. Entonces la intencionalidad hace posible que este mensaje, que este texto llegue a conseguir los propósitos que va a tener este emisor, este autor. Esta sería una de las características más importantes del discurso, porque todo discurso siempre contaría con esta intencionalidad. Cuando yo quiero analizar lo que tiene que ver con el discurso, yo voy a tratar de buscar partiendo de cuál es la intencionalidad del autor, cuál es la intencionalidad que me quiere dar ese receptor. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto sería la aceptabilidad. Cuando el emisor o el autor maneja un discurso o maneja un determinado tipo de texto, este tiene que llegar a su audiencia, tiene que llegar a los diferentes receptores. Y para que este mensaje o este texto sea aceptado, tiene que tener las características que ya vimos anteriormente, que tiene que tener cohesión y tiene que ser coherente. Si no existe esta coherencia y esta cohesión del texto, el oyente no va a entender parte del texto, no va a entender parte del mensaje. Por eso el discurso tiene que tener estas dos características, la de cohesión y la de coherencia. Parte de que tenga esta cohesión y tenga esta coherencia es que las secuencias de oraciones sean aceptables por la audiencia, para que se llegue a considerar como un texto. Este criterio se refiere a la postura del receptor del texto. Él va a dar una aceptabilidad a ese texto, si está bien escrito, si está mal escrito, o si fuera un discurso oral, si ese discurso oral se dijo correctamente o tiene demasiadas fallas y la gente no va a aceptar ese discurso. Principalmente en el discurso hablado ya vimos que existen ciertas condiciones temporales, lógicas y de causalidad para que dentro de ese texto se pueda entender cómo va evolucionando y cómo se van relacionando las diferentes categorías que aparecen dentro del discurso. Para que este texto tenga coherencia, para que ese texto tenga cohesión, el propio escritor, el propio autor, va a realizar una corrección de ese texto. En algunas ocasiones se le pagaría a un corrector de estilo para que ese texto sea más coherente, tenga mejor coherencia, tenga mejor cohesión. Esto sería como parte de la comprensión del discurso, porque uno como autor va a buscar conseguir esa coherencia a lo largo del discurso, a lo largo del texto. Pero también el receptor tiene que entender aquello que se está diciendo y que sería fundamental para la aceptabilidad de los diferentes tipos de discurso. Otra característica sería la informatividad. Todo discurso va a presentar determinado tipo de información
determinado tipo de conocimientos, y este tipo de información, este tipo de conocimientos que se va a dar a través del discurso, tiene que ir avanzando, tiene que ir siendo gradual para que se pueda entender, y principalmente tiene que ir variando. Esta tiene que ir siendo modificada para que el espectador la vaya entendiendo dependiendo de cómo va progresando esta información que se va presentando a lo largo del discurso. Muchas veces se va presentando esta información, de la información menos atractiva a una información cada vez más atractiva. En algunos casos, como los periódicos o como los diferentes noticias que se van a dar, muchas veces se empieza dando en la parte del título o en la parte de la cabecera algunos acontecimientos importantes que después se desarrollarán dentro de esa nota o se desarrollarán dentro de esta editorial. También esto sucede en el caso de los videos de YouTube, que ya con el título te van a poner palabras claves para que tú sepas de qué se va tratando. Y en la introducción de la persona que está mandando ese mensaje a través de YouTube, te van a decir de qué se va a tratar, y después desarrollarán esa información a lo largo de lo que te van contando. Y se puede decir que esta información va creciendo para que sea una historia más atractiva, o para que los argumentos que se van presentando en eso que se está contando cada vez sean más atractivos. Aquí sería un poco cómo se presenta la información en un párrafo. Entonces en un párrafo 1 tendría determinada información, el párrafo 2 tendría otras informaciones, y estas informaciones de párrafo 1, párrafo 2 o párrafo 3 tienen que ir siendo coherentes y teniendo las menores contradicciones posibles. El siguiente elemento que tiene que ver con el discurso sería la situacionalidad. ¿Cómo se van a relacionar el autor? ¿Cómo se va a relacionar el receptor? ¿Y cuál va a ser las condiciones que van a permitir que en esta situación sea interesante, que en esta situación se puedan comunicar aquello que quiere dar el receptor? Y va a haber una situación comunicativa, y esta situación comunicativa se trata de que sea lo más relevante posible, escogiendo el canal, escogiendo la manera en que se va a decir, escogiendo el cómo se va a decir, escogiendo determinadas palabras, determinadas expresiones que se entiendan lo mejor posible. Que se entienda lo mejor posible dependiendo del tipo de público, dependiendo del tipo de receptor, principalmente dependiendo de la situación comunicativa. En qué espacio y en qué tiempo me estoy comunicando. A quiénes me estoy comunicando. Entonces la situacionalidad es algo que ya tiene previsto el emisor a la hora en que va a dar su discurso o a la hora que va a escribir determinado texto. Este texto siempre va a estar orientado con estos parámetros hacia algún tipo de receptor o hacia algún tipo de situación. No sería lo mismo dar un discurso en un auditorio, o dar un discurso al aire libre, o dar un discurso en un lugar más formal, o en un lugar que fuera menos informal. Entonces, las condiciones de situacionalidad se prevén en el texto, se van a prever en el discurso, y sería otro elemento de mucha importancia para el que va a dar el discurso. Aquí en esta diapositiva pues se trataría de mostrar cuáles serían las palabras que se van a escoger, cuáles serían las oraciones que se van a escoger, dependiendo de la situación comunicativa, de la situación discursiva de la cual se va a hablar, en la cual se va a pronunciar ese determinado discurso. Y la última característica del discurso, o la última característica del texto, sería la intertextualidad. En el texto se van a dar diferentes secuencias de oraciones que tienen diferentes formas y que tienen diferentes significados, pero siempre, muchas veces, la intertextualidad se va a relacionar con otro tipo de textos, con otra clase de textos, que muchas veces serían similares a de lo que se está hablando, o podían pertenecer a otras disciplinas completamente diferentes. Entonces, en las situaciones de intertextualidad,
puede ser que me refiera a un hecho histórico, que me refiera a un personaje, que me refiera a una situación, que me refiera a un lugar, que me refiera a algo que está aconteciendo en nuestra realidad, o por ejemplo en el caso de una novela, que se refiere a otras novelas, o de una película, que se refiere a otras películas, o con el caso de un discurso político, que se refiera a personajes que existen dentro de la vida real. Pero si en una película se puede referir a una película, también una película puede incluir cuestiones de arte como cuadros, como música, como arquitectura, como obras de teatro, como obras literarias, como poemas. Entonces, cuando se está refiriendo a este tipo de obras que no pertenecen al cine, se llamaría la intertextualidad. O se puede referir a personajes reales o a personajes fantásticos para mencionarlos dentro de esa película. Vamos a ver una pequeña explicación acerca de lo que sería la intertextualidad. La intertextualidad. La intertextualidad va a ser la relación que existe entre dos o más textos o entre dos o más producciones. Puede ser entre un texto y una película, o entre una película y otra, o entre una película y un libro, ¿sí? Y siempre va a haber un texto base y un texto derivado. El texto base va a ser el texto que va a contar una historia, va a narrar una historia por primera vez, o que va a proponer una forma de entender un tema, va a proponer una mirada sobre los cuentos fantásticos, sobre las hadas, sobre la muerte, sobre la vida. Por ejemplo, los cuentos tradicionales, por ejemplo, Caperucita o cualquier otro cuento de hadas. Los textos derivados son textos que van a surgir después, que van a tomar ese primer texto como ejemplo, como modelo, pero los van a adaptar, van a cambiar la historia, van a dar una nueva versión sobre esa historia original. Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de versiones nuevas de Caperucita, o como en la película Shrek, tenemos un montón de versiones adaptadas y modernas de las historias tradicionales que ya conocemos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, lo que hacen los Simpsons, que adaptan historias, cuadros, personajes que ya conocemos y los actualizan, los cambian. En este caso vamos a tener a Homero haciendo una imitación, una intertextualidad con un cuadro muy conocido que es este que se llama El Grito. Esta intertextualidad, esta relación puede ser de una forma intratextual, o sea, la relación entre dos textos de un mismo autor, por ejemplo, cuando hay una saga y entonces los textos están relacionados, o cuando, aunque no sea una saga, se nombra a un personaje de una historia en otra y aunque las historias no tienen nada que ver, pertenecen al mismo universo. O la otra opción es que haya extratextualidad, que significa que dos textos que tienen distintos autores se relacionen, se conecten. Entonces de repente tenemos versiones nuevas de autores distintos de historias que tenían otro autor. De esta extratextualidad, o sea, de esta relación de un texto con otros textos distintos de otros autores, tenemos varias formas. Tenemos por un lado la parodia, que es mucho de lo que hacen los Simpson, imitar una historia, tener una relación extratextual de intertextualidad con una historia y hacer una burla, una parodia. Por ejemplo, en este caso tenemos el símbolo de Starbucks, pero es una parodia y en vez de ser de Starbucks es de Star Wars, ¿sí? Una broma. Otra opción puede ser el plagio, cuando vos te das cuenta que en una película, en una historia, en una canción, se usa algo que ya existía antes y no se reconoce al autor original, sino que se trata como si fuera una producción propia. Otra opción es la influencia, cuando un autor influye sobre otro porque el otro lo leyó, porque cuando estudió ese autor ya era conocido y estudió sobre ese autor, cuando a alguien le gusta mucho un tipo de historias que fue inventado por otro y hace como una especie de honor, de homenaje al primer autor y a partir de eso escribe una historia o hace una peli. Y la otra opción que tenemos de extratextualidad es la alusión, cuando en un texto se hace referencia a algo de un texto original.
cuando en una historia se cuenta algo de otro texto y se respeta, se reconoce que pertenece a otro texto y a partir de eso hay una relación. Entonces, tenemos estos dos tipos de relaciones, intratextual y extratextual, que pertenecen a la intertextualidad. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Entonces, a eso se referiría principalmente los diferentes tipos de intertextualidad. En esto de los diferentes tipos de intertextualidad, podemos decir que en la intertextualidad un texto se va a relacionar con otros textos diferentes. Pueden ser de tipo artístico, pueden ser de tipo social, pueden ser cualquier de lo que tenga que ver con la cultura, pero siempre van a entrar en una relación de diálogo con el texto de original. También uno de los teóricos más importantes de la intertextualidad, que sería Gerard Genet, en su libro Palincestos, va a hablar de tres diferentes tipos de intertextualidad. La primera sería la cita, que sería literal y sería entre comillas. La segunda sería el de plagio, cuando no se declara de dónde se tomó ese párrafo, de dónde se tomó esa idea, de dónde se tomó esa cita. Y la alusión, que la alusión sería que el lector va a comprender que se refiere a ese texto en particular y se va a remitir a un texto que ya se conoce. Este sería como el caso más conocido de la intertextualidad, que nosotros logramos conocer a qué tipo de texto se estaría refiriendo aquello que nos está mostrando, ya sea en imágenes o ya sea en algún tipo de texto o de cita escrita. Vamos a ver lo que dice Serre, que es un teórico de lenguaje, y él va a hablar de estas 7 características que tienen que ver con el texto. El primero sería la cohesión, que va a depender de la parte gramatical y cómo va a estar estructurada esta parte gramatical. El segundo aspecto sería el de la coherencia, que van a ser las relaciones entre los conceptos y cómo se van dando estas diferentes relaciones entre los conceptos a partir de los conectores más importantes. La tercera característica del texto sería la intencionalidad. La intencionalidad sería lo que quiere conseguir el emisor, lo que quiere conseguir el autor. Y la aceptabilidad, que sería que el receptor acepte aquello que está diciendo dentro del texto o que no acepte aquello que se está diciendo dentro del texto, principalmente por falta de coherencia, por falta de cohesión o por no coincidir con la intención original que tiene ese autor, que tiene ese emisor. También vendría el de la informatividad, que sería cómo se va dosificando esta información a lo largo del texto. Si resulta ser novedosa, si resulta ser atractiva, si resulta ser interesante para el receptor, o si va a preferir dejar de leer ese texto o va a decidir cambiarlo de canal. También estaría la situación. En esta situación, que el hablante del discurso tiene que adaptarse a las diferentes situaciones, a un tipo de público, a un tipo de lugar, a un tipo de canal, y si el público está reaccionando a lo que está diciendo. Si no está reaccionando positivamente a lo que está diciendo, tendría que cambiar la manera en que lo está diciendo o cambiar un poquito la manera en que está tratando esos diferentes temas. Y el último, que sería la intertextualidad, que ya vimos que se puede referir a cuestiones de arte, a cuestiones del mismo medio, o a cuestiones sociales, o a cuestiones culturales, que el receptor logra identificar de otras obras, de otros textos, de otros autores. Y por último, vamos a terminar viendo también lo que dice Serre acerca de cómo se va a dar este discurso. El primero sería la eficacia. Ahí sería cuando existe un gasto mínimo de esfuerzo para que se comprenda aquello que yo estoy diciendo. Muchas veces la eficacia puede ser que se dé en un texto breve o puede ser que se dé en un texto largo, pero siempre requerirá de que el receptor lo entienda y de utilizar el mínimo de esfuerzo para conseguir este propósito.
Después estaría la efectividad. La efectividad sería la intensidad del impacto comunicativo y la creación de condiciones favorables para alcanzar una meta o un objetivo. Entonces puede ser eficaz porque se está entendiendo, pero puede ser poco efectivo porque si no está cumpliendo con el objetivo de este autor, con el objetivo del emisor. Entonces, las dos condiciones básicas para que el discurso o el texto se pueda producir sería la eficacia, que sería un gasto mínimo y que se entienda lo que estoy diciendo, y la efectividad, conseguir ese propósito, conseguir esa meta, conseguir ese objetivo. Y el último punto que tiene que ver con el texto, que tiene que ver con el discurso, sería la educación. En la educación se tiene que responder a las demandas comunicativas de lo que el emisor quiere decir y de lo que el receptor pueda interpretar y pueda ser convencido de lo que se está diciendo en ese discurso. Entonces serían los 7 principios básicos que van a estar regulando a los textos y que van a estar regulando los diferentes tipos de discurso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y vamos a pasar a una sesión de preguntas.